Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Vamos a continuar con un siguiente video, dando gracias a Dios primeramente por la oportunidad que Él nos brinda, hermano, cada semana de poder llevar a cabo estos videos acerca de las Escrituras. Acabamos de ver Mateo capítulo 16 con un cierre extraordinario, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos que el que quiera seguirle a Él, que tome su cruz y lo haga, puede seguir la cruz del Maestro. En el caminar con Jesús significa no solamente vida, sino muerte y cruces también. Significa aflicción, significa tristezas, llantos, pero también, hermano, una vida de poder y de gloria en el reino de Dios. Jesús prometió a algunos de sus discípulos estas vivencias gloriosas para la vida de cada uno de ellos. Ahora veremos algo extraordinario que sucedió, algo que aconteció, algo grandioso, hermano, algo supremo, una transformación, una transfiguración. Mateo capítulo 17, verso 1 al 13. La palabra del Señor dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, dice la palabra del Señor aquí, hermano. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La transfiguración de Jesús, hermano, que encontramos aquí en Mateo capítulo 17, verso 1 al 13, también lo encontramos en el paralelo de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 2 al 13, y en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Nos habla acerca de una referencia a propiciar un cambio de apariencia, de anatomía, o en la figura de algo o de alguien. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios, de un cambio, de una transformación, una transfiguración que sucedió. Y este es el significado, hermano: propiciar un cambio de apariencia, de anatomía, en la figura de algo o de alguien. La porción de la escritura, hermano, que encontramos en Mateo 17 se llama comúnmente la transfiguración. Yo creo que en un sentido el término podría confundirnos si pensáramos que en ese monte Jesús se transforma en algo espectacular, que no es lo normal para él o que fuera ajeno a su persona. Por el contrario, hermanos, en el monte de la transfiguración, los discípulos ven a Jesús con la gloria que Él tiene en su forma normal y habitual. Desde la eternidad y hasta estos tiempos, hermano, el Señor Jesús tiene una gloria grandiosa. Él tiene una forma normal y habitual de su gloria. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él ha estado ahí, en esa misma posición y con esa misma gloria. Ha estado junto a su Padre,
como se revela en Juan capítulo 17, verso 5, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria que Él manifiesta, o esa pequeña porción de gloria que Jesús manifiesta en el monte, es una pequeña porción de la gloria que Él tiene con el Padre. Es importante, hermano, destacar que solo 3 discípulos vieron esta manifestación de gloria del Señor Jesús. ¿Cuánto necesitamos todos nosotros tener una percepción espiritual del Señor Jesucristo glorificado? Todos hemos sido expuestos, hermano, al niño del pesebre. Todos hemos sido expuestos, hermano, todos hemos visto a un Salvador muriendo, afligido o crucificado en una cruz. Pero muy pocas veces, hermano, se manifiesta a un Señor Jesucristo glorificado. Muy pocas veces se manifiesta Jesús de esta manera. Pero es necesario que nosotros lo veamos tal y como Él es, glorificado como lo estuvo en ese monte. Queremos remarcar, hermano, que el propósito de subir al monte de la transfiguración no era hacer un acto espectacular, no era hacer un acto teatral por parte del maestro, ni tampoco quería impresionar a los discípulos. La razón por la cual se podría considerar este episodio en el estudio de los milagros es porque hay por lo menos 5 o 6 fenómenos que podríamos llamar sobrenaturales que no son habituales. El primero de ellos, hermano, en primer lugar, el rostro del Señor Jesucristo resplandece como el sol. Era algo que no había pasado, algo que no había sucedido hasta ese momento. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de este rostro resplandeciente. En segundo lugar, hermano, los vestidos del Mesías se tornan blancos como la luz, tan blancos que ningún lavador podría hacerlos tan blancos. La vestimenta del Señor Jesús era blanca de una manera asombrosa. Otro elemento, hermano, que aparece son 2 personajes. En tercer lugar están estos personajes importantes del Antiguo Testamento, hermano. Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas. Ellos están ahora hablando con Jesús a pesar de haber muerto cientos de años atrás. Ellos ya habían muerto, hermano. Recordemos la muerte de Moisés, cuando el ángel contendía con Satanás por el cuerpo de este hombre. En cuarto lugar, hermano, aparece una nube muy especial. Ese día tal vez no había nubes, nosotros no lo sabemos. Tal vez fue una gran sorpresa que apareciera esa nube. Y si es que la sabía, esta nube es posiblemente que se moviera de una manera diferente a las demás nubes. Esto de por sí es un fenómeno que sin ninguna duda nos daría mucho de pensar. A veces, hermano, durante las tormentas hemos visto nubes que se mueven en direcciones distintas debido a 2 corrientes de aire. Pero esta nube, hermano, se mueve como si tuviera un control remoto hacia donde está el Maestro. Las nubes, cuando hay luz, producen sombra. En esta ocasión se piensa que fue durante la noche, hermano, cuando el Señor Jesús subió al monte, hermano, juntamente con sus discípulos, ya que el Señor Jesús acostumbraba a subir al monte a orar de noche. Las actividades del día le hubieran impedido subir, pues era un hombre que estaba muy ocupado, hermano, todo el tiempo. El hecho de que los discípulos tenían mucho sueño también y luchaban para no dormirse, estaban cansados. Esto quiere decir, hermano, que era de noche. Nos sugiere, hermano, otra vez que esto sería algo durante las horas que normalmente ellos ya estarían descansando. Otro elemento, otro prodigio es que se oye una voz de la nube que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sexto elemento, quizás un sentido no tan impresionante, pero sin embargo muy importante, hermano, es que estos 2 personajes, uno de los más importantes del Antiguo Testamento, están interesados en lo que va a suceder en el futuro inmediato del Señor Jesús.
del Señor Jesús, aquel hombre de Nazaret que iba a enfrentar algo, hermano, que estaba amedrentando tal vez su vida. No sabemos a qué vinieron, hermano, Elías y Moisés. También no sabemos si el Señor Jesús les relató a los discípulos quiénes eran, porque cómo ellos pudieron saber que eran Moisés y Elías. En aquel momento no existían fotografías, no existían pinturas que hayan podido pintar a Moisés o a Elías. ¿Cómo pudieron reconocer los discípulos a estos hombres? Sigamos el relato, hermano, donde tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Nos preguntamos ahora, hermano, ¿por qué los otros 9 discípulos se quedaron abajo? No subieron al monte a hacer este tipo de oración o acompañar al Maestro. Los que subieron tuvieron una clase sobre la gloria del Señor Jesús, de las excelencias de su gloria del Maestro. Los 9 que se quedaron, hermano, van a tratar inútilmente de tal vez orar por un joven lunático, pero estos 3, hermanos, son los mismos que son elegidos cuando Él va a resucitar a la hija de Jairo, y son los mismos que luego llegaría con Él en el huerto del Getsemaní. Uno piensa que la razón por la que el Señor Jesús escoge a estos y no a los otros es porque de alguna manera Pedro, Jacobo y Juan tienen un discernimiento espiritual mayor. Esa podría ser una explicación. Quizás, hermano, también tienen un deseo más intenso de estar con el Salvador. Podría ser posible que eligiera a estos 3 hombres porque tenían una sensibilidad espiritual más refinada. Sin duda Jesús, hermano, sabe todo lo que hay en el corazón del hombre y no iba a permitir que Judas Iscariote viera su gloria. Esto hubiera sido como echarle las perlas a los cerdos, hermano. Si tú y yo hubiéramos estado ahí en aquel momento, ¿hubiéramos sido de aquellos que estaban dispuestos a subir al monte? Esto es una pregunta, hermano. Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, tal vez porque eran los hombres más aguerridos también. Recordemos, hermano, cómo era el carácter del apóstol Pedro. Y Jacobo y Juan, hermano, eran apodados los Boanerges, los hijos del trueno. Tal vez es por eso que el Señor estaba más al pendiente de estos hombres, o de estos 3 que se llevó al monte. Quizás hubiera dicho el Señor: estoy cansado porque el día fue largo y no tengo ganas de subir al monte, porque su trabajo era arduo, hermano, su trabajo era cansado. Predicaba, hermano, a donde quiera que él se paraba. También, hermano, el Señor Jesús pudo haber orado desde abajo del monte, pero no lo hizo así. El Señor Jesús subió al monte hasta la parte de arriba. Usted y yo tenemos que orar hasta donde el Señor nos ordene, hasta donde el Señor nos mande. Yo me imagino que en muchas iglesias donde la palabra del Señor se predica con fidelidad, debe haber algunos que quieren subir al monte de la instrucción para ser enseñados por el Señor Jesús. Yo me imagino que hay hermanos y hermanas que quieren profundizar en las verdades de la oración, que quieren aprender a orar, que quieren seguir al Maestro, que quieren estar orando en la casa de oración, que quieren orar en el templo. Me imagino que hay personas, hermano, en la iglesia que quieren ser partícipes de la oración y entrar, hermano, en los momentos íntimos de una oración. Estos hombres, hermano, vieron los momentos íntimos de Jesús y pudieron ver, hermano, a estos hombres, a Moisés y a Elías, unos hombres, hermano, que dejaron de existir cientos de años atrás. El Señor Jesús, hermano, nos da una verdad a nosotros, y es que hay creyentes que quieren ver algo más allá de la gloria que lo que Él nos dijo. Más de la gloria de la que Él prometió. En Juan capítulo 17, verso 24. Padre, quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
una gloria que le pertenece al Señor desde todo tiempo, de la eternidad hasta la eternidad. Lucas capítulo 9, verso 29 nos dice: y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Su rostro resplandeció como el sol. Qué hermoso es el rostro, hermano, de aquel a quien nunca hemos visto y amamos. Qué hermoso debe ser el rostro de aquel a quien nunca hemos podido observar, que nunca le hemos mirado cara a cara, pero que lo hemos podido sentir y que sabemos que ahí está. No porque sea especialmente hermoso, hermano, porque sí lo es. Aunque ahora hay argumentos de que el Señor Jesús era un hombre feo, pero la realidad es otra, hermano. El Señor Jesús era hermoso y sigue siendo hermoso, hermano. Ahora su rostro resplandece como el sol. Vuelvo a repetirle, qué hermoso debe ser el rostro de aquel a quien no hemos visto, pero amamos. Siga amando a aquel que no ha visto, sígalo amando, sígalo buscando, siga perseverando, siga orando con aquel que no ha visto. Porque llegará un momento, hermano, donde verás su gloria en todo su esplendor. Llegará el momento donde verá la gloria del Maestro, hermano, algo grandioso, algo asombroso, algo sublime. Así que, hermanos, volvamos a la oración, subamos al monte a orar, vamos a seguir orando, vamos a ver, hermano, una transfiguración del Maestro, vamos a ver cómo se transforma el Señor Jesús delante de nosotros. Porque si has visto a un Jesús en una oración pequeña o debajo del monte, o no has subido al monte a orar, has visto a un Jesús que no obra, un Jesús que no ha hecho nada, un Jesús que no trabaja, es porque no has subido al monte a orar. Sube al monte a orar y vas a ver cómo Jesús se transforma y lo verás en toda su gloria, donde las respuestas no se harán esperar, donde toda petición será contestada, donde todo clamor será escuchado, porque el Señor Jesús, cuando tú subes al monte a orar, Él cambia, Él no rechaza oración. Vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de esto, hermano, el monte de la transfiguración, cómo el Señor Jesús cambió su aspecto, hermano, en el monte, delante de 3 varones que lo siguieron, 3 discípulos, de los cuales siguieron al Maestro hasta su último día de su existencia. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.